Bueno, para continuar con la temática que venimos viendo en el video anterior de indicadores ambientales, ahora vamos a evaluar el software asociado al modelo de agroecoINTE. Este software fue desarrollado por INTA y por autores como Bigliso, Frank y Cabo. Como van a ver en la siguiente diapositiva, se trata de un archivo de Excel, una planilla fácil de completar, compuesta por diferentes hojas que vamos a ir evaluando ahora, donde ustedes van a tener que ir cargando la información del establecimiento que se desee evaluar. En una primera hoja, que es la hoja de potrero, vamos a ver cuál es la información que nos pide. Nos pide información básica como evaluación y características del establecimiento evaluado. Aquí tenemos que completar con datos como cuál es el establecimiento, cuál es el periodo evaluado, a qué localidad corresponde y a qué área agroecológica y, por ejemplo, cuál es la superficie que vamos a evaluar. También deberemos completar con características edafoclimáticas como precipitaciones, si el campo tiene un sistema de riego, cuáles son los metros cúbicos por año que se consumen, evapotranspiración, velocidad del viento, temperaturas medias y algunas características edafológicas como el porcentaje de materia orgánica, cuál es la estructura del suelo, cuál es la permeabilidad, entre otros, como ustedes lo pueden observar aquí en la pantalla. También nos piden datos del consumo de combustible fósil. En este caso, para este ejemplo, nosotros hemos puesto, por ejemplo, que el establecimiento cuenta con dos vehículos. En un primer caso pusimos una camioneta que consume el combustible gasoil y cuántos kilómetros hace. Uno debe acá tener en cuenta que o pone los kilómetros o pone los litros que consume, ¿sí? Y también colocar, si tenemos algún otro consumo de combustible para otros usos, también debemos incorporarlo en esta hoja. En la misma hoja de potreros, pero en la parte inferior, tenemos que detallar cuál es la distribución de la tierra. Entonces, en este caso, nos van a pedir cuántos potreros tenemos. Para este ejemplo van a ver que tenemos 4, entonces al colocar el número 4 se nos van a habilitar las primeras 4 columnas de potreros. Y también si tenemos superficie destinada a ganadería, deberíamos colocarla en la parte que corresponde. A su vez, como vemos, en cada potrero debemos colocar cuántas hectáreas tiene cada uno, qué cultivos se hacen en una primera ocupación, que corresponde a los meses de julio a diciembre, de invierno, ¿sí? Eh, y luego una segunda ocupación de enero a junio. En esta segunda ocupación nosotros deberíamos colocar los cultivos de verano, ¿sí? Como ven, tenemos que completar todas las casillas, no debe quedar ninguna casilla en blanco. Entonces, en el caso de barbecho, por ejemplo, acá en el potrero 2, como tenemos barbecho, densidad de siembra y rendimiento le ponemos 0, ¿sí? Y todo lo demás también completamos para evitar que queden en blanco. Lo mismo el potrero 4, que son 200 hectáreas con bosque nativo, también dejamos todo completo. En la siguiente hoja, que es la hoja de agricultura, acá vamos a detallar por potrero, como vemos acá el potrero 2, siguiendo con el ejemplo que les mencionaba antes, tenemos que detallar, bueno, el primer cultivo en este caso, la primera ocupación es barbecho, no ha tenido ninguna aplicación, entonces acá sí podemos dejar en blanco, pero por ejemplo, para la segunda ocupación donde el cultivo fue maíz, acá sí tenemos que detallar cuáles han sido los labores y las actividades que se hicieron, por ejemplo, la siembra en las 200 hectáreas, aplicaciones de fertilizantes y plaguicidas. Para este ejemplo, dijimos que iba a haber 2 aplicaciones, entonces el total de hectáreas son 400 y la cosecha 200 hectáreas. ¿Qué fertilizantes se usaron? Tenemos que colocarlos aquí, colocar en qué superficie y la cantidad por hectárea, y lo mismo para los plaguicidas, ¿sí? Insecticidas, fungicidas, herbicidas, se colocan todos aquí, en cuántas hectáreas y la cantidad por hectárea, ya sea en litros o en kilos.
En la siguiente hoja es la hoja de ganadería. En este caso, este establecimiento no tiene ganadería, pero si lo tuviese, tenemos que completar esta hoja con la cantidad de hectáreas, con el tipo de producción. Si hay algún producto secundario que también se produzca, hay que completarlo aquí, ya sea cueros, lanas, etcétera. ¿Qué tipo de producción? Si es intensiva, extensiva, cuál es el manejo que se hace de los estiércoles, cómo es el piso del corral, si alguno de nuestros lotes los utilizamos para pastoreo del ganado, también se debe detallar, y van a ver que tenemos que completar categoría de animales, cantidad, y si le damos algún tipo de suplementación, también la cantidad. Todo esto también debe quedar completo si hacemos ganadería. En la hoja siguiente es la hoja forestal. Si recuerdan, como les dije al principio, el lote 4 es un lote que tiene bosque nativo. Entonces, vamos a ver que en el potrero 4 ya se marca solo la parte de bosque nativo. Lo que nosotros tenemos que indicar es cuál es la masa forestal de ese bosque, si se hace alguna extracción de productos, por ejemplo, de leña, y cuánto. Si se hace algún tipo de quema de pastizales, por ejemplo, o algún otro manejo del bosque, y si se realiza siembra e implantación, también debemos colocarlo acá. Esta información muchas veces se puede recolectar de bibliografía, teniendo en cuenta el tipo de bosque que tenemos en nuestro campo. Ya llegando al final, tenemos una hoja de resultados, donde vamos a ver que es muy importante que nosotros en este espacio en blanco marquemos con una cruz y luego demos enter, o sea, escribamos una X y demos enter, para que así nos puedan dar los resultados, que van a ser muy similares a esto, obviamente que dependiendo cada manejo y cada establecimiento. Vamos a ver que tenemos los 18 indicadores de este lado, con los nombres, y de una forma gráfica, perdón, y en colores vamos a poder ver cuáles indicadores, en cuáles nuestro establecimiento está bien, hace un buen manejo, y en cuáles no, ¿sí? Siempre vamos a tener que observar eso en los que tienen coloración naranja y rojiza. Se puede ver también esto mismo de una forma más gráfica todavía en la hoja de panel de control, que ahora les voy a mostrar. Para este ejemplo nuestro, ¿sí? Tenemos los 18 indicadores y vamos a ver en cuáles de estos 18 indicadores nos marca el color rojo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos balance de nitrógeno, de fósforo, tenemos algunos que comienzan a ser, digamos, importante que los empecemos a observar, como el riesgo de contaminación con plaguicidas, ¿sí? El balance de gases de efecto invernadero, el uso y el consumo de agua son indicadores que tenemos que empezar a prestar atención, porque ya comienzan a tornarse cerca de la gama de los naranjas y los rojos, y es un punto donde tenemos que empezar a evaluar. ¿Qué es lo ideal? Que nuestro panel, acá en estos 18 rectángulos, tengamos la mayor cantidad de verdes posible, ¿sí? Eso indica un buen manejo de nuestro sistema en cuanto a sustentabilidad del sistema en sí, en general, ¿sí? Bueno, como les dije, este panel es el que arroja el agroecoindex. En este caso es particular para este ejemplo que les hemos puesto. Entonces ahora nosotros, como actividad para cierre de esta temática, ¿qué les pedimos? Que ustedes evalúen estos 18 indicadores en este panel y que nos puedan decir en la pizarra que van a encontrar abajo de este video qué cambios o qué prácticas harían en este establecimiento en particular para mejorar esos indicadores que están en color naranja y rojo, que acá se los marco con un círculo, ¿sí? Bueno, muchas gracias.